Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Dice. En el día de hoy vamos a estar hablando del tema Dios habla en este tiempo. Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología, y saludamos a todos nuestros internautas con el propósito de profundizar en la palabra de Dios a través de su programa La Biblia Dice. Como les venía diciendo, el tema se titula Dios habla en este tiempo. La respuesta a esa pregunta es sí. Dios sigue hablando a su pueblo en este tiempo. Le sigue hablando a su pueblo Israel, le sigue hablando a su pueblo cristiano y a todos en general, incluso a las personas que no son cristianas, que no son judías, que no buscan de Dios. Dios también les habla. Dios habla a través de ejemplo de experiencias vividas. Hay personas que tienen, por ejemplo, sueños, visiones. Dios les habla a través de esos sueños y de esas visiones. Recuerden el tema anterior que hablamos de las fuentes de autoridad. Aunque Dios les hable a través de sueños y visiones, todos esos sueños y esas visiones deben ser filtrados por la palabra para corroborar lo que Dios le ha mostrado a través de ese sueño, de esa visión, para corroborar si ese sueño realmente es de parte de Dios o esa visión es realmente de parte de Dios o no lo es. Dios también habla por medio de la oración. Es decir, usted orando puede sentir o puede percibir en su mente que Dios le está hablando. ¿Cómo? Colocando su palabra en la mente de usted. Y de esa manera usted puede percibir y decir, bueno, Dios me está hablando a través de esta oración que estoy haciendo. También Dios habla, y ahí sí no hay cabida a la duda. Dios nos habla claramente a través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando ahí, sencillamente. No nos está hablando como en el pasado, porque acuérdense de que Dios hablaba porque la Biblia no estaba escrita y había un propósito, era irse manifestando para que el pueblo de Israel conociera quién era Él. Entonces Él se iba manifestando a través de los ungidos, de los profetas, para que para que el pueblo de Israel se fuera conociendo al Dios verdadero y posteriormente recibieran al Mesías cuando se cumpliese la profecía. Pero en este tiempo, pues Dios nos habla claramente a través de la palabra. De pronto no nos habla audiblemente, como le habló a Samuel, como le habló al profeta Elías, como le habló a Eliseo, como le habló incluso a Pablo, como le habló a muchas personas y se le apareció a muchas personas. De pronto en este tiempo no sucede así, pero Dios sigue hablando claramente a través de su palabra. Para Dios no hay nada imposible. O sea, nada es imposible para Dios. O sea que si Dios quiere hablar a través de una persona, un animal, a través de cualquier cosa, Dios lo va a hacer. Pero es solamente si hay un propósito por el cual Él lo necesite hacer. Si no, Dios te sigue hablando a través de su palabra. Entonces hay una frase muy popular en el pueblo cristiano, más que todo en el pueblo judío casi no se usa esa frase, porque de hecho ellos son muy respetuosos a la hora de pronunciar el nombre de Dios y mucho menos decir que Dios les dijo algo. O sea, ellos son muy respetuosos a la hora de pronunciar ese tipo de cosas. Pero dentro del pueblo cristiano sí hay una frase muy popular, y esa frase es:
Dios me dijo. Usted seguramente, algún hermano en una iglesia se le ha acercado y le ha dicho, hermano, mire, Dios me dijo tal cosa y esto y aquello. O quizás un predicador, un pastor, ha orado por usted y le ha dicho cosas como, el Señor te dice esto y aquello. O un evangelista predicando dice, así te dice el Señor. O sea, algo así parecido a Dios me dijo, es decir, así te dice el Señor, es que Dios me dijo algo y te lo estoy transmitiendo. Es lo que trata de decir el predicador. O incluso algunos líderes de la iglesia también se acercan a una persona, mire varón, Dios me dijo que te dijera esto y que te dijera aquello. Entonces, primero que todo, quiero decirles que existe la posibilidad de que eso sea verdad. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de recibir ese mensaje de Dios me dijo. Es decir, primero ver la fuente o la persona a la cual me está diciendo Dios me dijo que te dijera esto. Es decir, si usted conoce sus testimonios, su búsqueda de Dios, su relación con Dios, usted puede determinar fácilmente si eso que le están diciendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Pues si es una persona, por ejemplo, que no ora, no ayuna, no vigila, casi no va a la iglesia, qué sé yo, tantas cosas, y me viene a dar a mí algunas profecías, de decirme que Dios le dijo, pues entonces uno pone en duda esa palabra que viene, entre comillas, de parte de Dios, puesto que el testimonio de esa persona no es muy espiritual, que digamos. Sin embargo, yo vuelvo y repito, existe la posibilidad de que ese mensaje que está diciendo esa persona sea verdad. Pero ¿cómo sabemos si lo que me está diciendo la persona que Dios le dijo en verdad viene de parte de Dios? En verdad Dios lo colocó en su mente para que lo transmitiera al pueblo o a una persona en específico. Bueno, primero que todo, yo pienso, es mi opinión personal, como es un ámbito espiritual y es ligado a lo que es la experiencia de una persona espiritual, entonces yo pienso que debe haber una confirmación. Es decir, yo no creo que Dios le va a decir a la persona solamente y no me va a hacer a mí ver de alguna manera eso que la persona me está diciendo. O sea, no me lo va a confirmar a mí de alguna manera. Por supuesto que sí, Dios me va a confirmar que sí es así. Escuché un testimonio hace poco de una joven que fue a un supermercado. No me dijeron exactamente si fue el Éxito, si fue la Olímpica. No sé exactamente qué supermercado fue. Esa persona fue allá y cuando recogió un mercado más o menos fuerte en el carrito del supermercado, alrededor como de 300,000 pesos. Y cuando llegó a la caja, bueno, obviamente la cajera le dijo, bueno, son 300,000 pesos, y le sacó la facturita y le dijo con qué va a pagar, con tarjeta, en efectivo, PCE, qué sé yo. Entonces esta persona le responde y le dice, no, Dios me dijo que viniera acá, que pidiera el mercado y que Él me lo iba a pagar, porque yo no tengo dinero. Imagínese usted. El muchacho cajero, al escuchar esas palabras de esa señora, inmediatamente dice, bueno, ¿y esto qué está pasando? Llamo al gerente, llamo al supervisor, llamo al coordinador, llegaron todos. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? No, que la señora dice, ya yo facturé esto, y la señora dice que es que Dios es el que le va a pagar esto, ¿y cómo hacemos ahora? ¿Qué tal? Entonces, la gente empezó a escuchar lo que estaba sucediendo en esa caja.
Y la gente empezó a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa? No, que la señora dice que Dios le dijo que el mercado, que Dios se lo iba a pagar. Bueno, y entonces, pero no, el cajero dice que cómo va a sacar de su plata para pagarle el mercado a la señora, que él no tiene plata, que él no puede hacer eso. Bueno, entonces, total que en el supermercado, entre todos los que estaban ahí, recogieron y le pagaron el mercado a la señora. Entonces, aunque parece una cosa inverosímil, una cosa de locos, yo creo que Dios sí le contestó, o sea, sí le habló y le confirmó que le iban a pagar el mercado, porque aunque se formó toda esa algarabía, o sea, Dios permitió que todo eso sucediera para que todos se unieran y le pagaran el mercado a esa persona que tanto lo necesitaba. Entonces, Dios sí puede hablar, pero tenemos que esperar o tenemos que ver que haya confirmación de lo que Dios está diciendo. Otro caso es que un joven le dijo, pero el joven no era tan atractivo, era un poquito, digamos así, un poquito feíto, pues, así como yo. Entonces el joven le dice a la muchacha, le dice, Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposo, así que preparemos todo que nos vamos a casar. Imagínese usted, la muchacha muy simpática, él feíto, entonces la muchacha, uy, ¿cómo así? Pero a mí Dios no me ha confirmado nada. Entonces, obviamente, en ese caso, si no hay confirmación, si la muchacha no siente nada por él, si Dios tampoco le ha dicho nada a la muchacha, ni nada, entonces eso invento de esa persona. O sea, está utilizando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, para inventar cosas de que Dios le dijo, cuando Dios en ningún momento ha dicho nada. Parecido a lo que pasaba en el tiempo de Jeremías, que habían profetas que profetizaban prosperidad y muchas cosas, pero no se cumplían, y por eso se tuvo que levantar el profeta Jeremías a decirle que no, en pecado no iban a recibir bendición ni prosperidad. Entonces, vuelvo y les repito, sí puede Dios hablar de esa manera, como a veces nosotros hemos escuchado, pero nosotros debemos ver la confirmación de esa voz de Dios, de eso que Dios dijo. Si Dios le dijo a usted que Dios le iba a dar una casa en tal barrio, en tal esquina, ya, y pasan los años y 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 no tiene la casa, yo no puedo decirle a usted, no, es porque no tiene fe, es porque no creyó, es porque no ayunó, es porque no oró. No, simplemente es porque no fue Dios el que dijo que le iba a dar una casa. Cuando son las emociones humanas, cuando es lo que yo creo, lo que tengo en mi mente y lo suelto así, de manera irresponsable, entonces creo una angustia en la persona, creo también en la persona una esperanza, puede ser una falsa esperanza, que si no se cumple, entonces la persona va a sentir una frustración que la puede llevar a apartarse de los pies del Señor al no ver la señal de eso que se le prometió. Pero si usted lee la Biblia, allí encontrará todas las promesas y créame que esas sí se van a cumplir. Entonces vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice entonces la Biblia? ¿Qué dice entonces la Biblia acerca de la voz de Dios? Habíamos dicho al principio que Dios efectivamente sí habla en este tiempo. Hicimos la pregunta, ¿Dios habla en este tiempo? Sí, Dios habla en este tiempo, como habló en el tiempo antiguo. Dios habla a través de experiencias, de sueños, de visiones. Dios habla por medio de la oración. Dios habla a través de la Biblia, sin error. Ahí sí no hay nada, no hay cabida al error. Todo lo que está en la Biblia está escrito y así será hasta el fin de los tiempos. Pero ¿qué dice la Biblia? Jeremías, uno de los profetas mayores, que profetizó la destrucción de Jerusalén y el exilio gracias a su pecado, porque había muchos profetas profetizando prosperidad y bendición y que todo les iba a ir bien a pesar de que estaban en pecado, pero Jeremías se levanta a decirle al pueblo de Israel que no, que por su pecado iban a
ser destruidos y van a ser llevados al exilio por su pecado y desobediencia a Dios. Entonces Jeremías 31:33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el Señor. Después de aquellos días, mi ley pondré dentro de ellos y sobre sus corazones. La escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire cómo Jeremías trata o dice una profecía. Mire que todas las palabras que usa Jeremías, vamos a volver a repetirlo. Mire que todas estas palabras hablan en futuro, no en presente. Dice, porque este es el pacto que haré, no que hizo, no, sino que haré, o sea, en un futuro, con la casa de Israel después de aquellos días, o sea, días del futuro. Dice el Señor: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré, dice en el futuro, su Dios, y ellos serán mi pueblo en el futuro, porque en ese tiempo de Jeremías no estaba sucediendo eso. El pueblo de Israel estaba un poquito apartado de Dios y no estaban obedeciendo, no estaban andando en los caminos que Dios quería que andaran. Entonces, por esa razón tuvo que levantarse el profeta Jeremías, uno de los profetas mayores de la Biblia, del Antiguo Testamento. Fíjese usted, aquí está la confirmación entonces en Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice, capítulo 10, versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Fíjense ustedes que Dios está hablando de que ya no va a necesitar un profeta que le dé el mensaje al pueblo de Dios, que le dé el mensaje de buenas nuevas, de arrepentimiento al pueblo de Dios, de cambio, no, sino que Él mismo va a poner en la mente y en el corazón de las personas, de los creyentes, va a poner su ley, su palabra. Entonces, Dios lo dice a través del profeta Jeremías y lo confirma a través del apóstol Pablo en Hebreos. Entonces, ¿cómo es el cumplimiento de esto? El cumplimiento de esto es a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, entra el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, y Él es una persona que nos habla a la mente y al corazón, y pone la palabra de Dios en la mente y el corazón. Ahora bien, para los judíos, el corazón representa el todo, representa el alma. Ya, la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. El alma es el que va a ser juzgada. Este cuerpo físico va a perecer, va a morir. Polvo eres, al polvo volverá. Pero el alma de David es el que va a ser juzgada, y es el que va a ser perdonada, y es el que va a ser salvada o va a ser condenada. Es el alma que está dentro del cuerpo, es el que va a recibir la bendición de la vida eterna o el castigo eterno. Entonces, para los judíos y para los cristianos, ¿qué es el alma? El alma está compuesta por tres elementos: mente, voluntad y emociones. La mente es lo que conforma todo el cerebro, que se conecta con el corazón. Entonces, en la mente están los pensamientos, la memoria. Entonces, cuando el Señor dice: pondré mi palabra, mi ley en sus mentes, en sus corazones, lo que está diciendo es que la palabra de Dios va a estar presente en nuestras mentes. Cuando dice que la va a poner en nuestros corazones, es que va a estar presente también en las emociones que nosotros tengamos, ya. En cada emoción que usted tenga, que yo tenga, ahí va a estar la palabra de Dios. Es decir, por ejemplo, una emoción
que es una obra de la carne también, como la ira, cuando usted tiene ira y se pone molesto así y se deja llevar por las emociones, entonces allí pone Dios en esa emoción la palabra de Dios. También la voluntad quiere decir lo que usted va a hacer. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, es decir, que cuando Dios habla al corazón, le está hablando a la mente, a la voluntad y a las emociones. Entonces, pasa a la mente, llega al corazón, usted lo dice, usted entonces hace la voluntad de Dios y lo pone en práctica. ¿Ya? Así es que trabaja Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo reflexiono en esta tarde o en este día? Me hace acordar una serie colombiana que daban, que se llamaba Tentación. Entonces, de un lado había un hombre que era un hombre de casa, ¿ya? Y él vivía diferentes situaciones con su esposa, pero visualmente se podía ver en la televisión que había el diablo o una diabla, y había un ángel que todo el tiempo le hablaban al oído. Entonces, cuando había una situación en especial, la demonia o el diablo le decía al oído: haz esto, tú te lo mereces, esto, aquello. Pero el ángel le decía: no lo hagas, mírate, haz las cosas correctamente. Entonces, él a veces obedecía al ángel, a veces obedecía a la demonia, y así sucesivamente. ¿Por qué traigo a colación esta serie colombiana que daba? Porque así mismo es el Señor en nuestras mentes. En nuestras mentes hay una batalla, una guerra espiritual tremenda y campal. Y en nuestra mente están pasando miles de pensamientos todo el día y constantemente. Entonces, el enemigo, o sea, Satanás, utiliza a sus demonios para que agarre esos pensamientos y nos diga qué hacer. Ya. Pero al igual, Dios envía a sus ángeles para que nos ponga en la mente sus pensamientos de la palabra de Dios para que hagamos lo correcto. Les voy a dar un ejemplo. Si usted está en su casa y de repente llega una persona a venderle un celular, un iPhone 13, 14, 15, no sé, y resulta que se lo va a vender por 100,000 pesos, usted enseguida en su mente van a haber dos voces que le van a hablar. Una es la del enemigo, la del diablo, que le va a decir: uy, aprovecha esa ganga, tú que querías tener un iPhone 14, mira, te lo está vendiendo en 100,000 pesos, aprovecha y quítaselo de la mano antes que se arrepiente. Pero del otro lado va a haber una voz que no va a ser la del diablo, sino la de los ángeles, la de Dios, que le va a decir: no lo hagas, mira, ese celular seguramente es robado, por eso te lo está vendiendo barato, te vas a meter en un lío, si te agarra la policía te van a meter preso por receptación. Entonces, Dios siempre está hablándole a su pueblo, pero no tenemos la sensibilidad para oír la voz de Dios. Dios te puede hablar a través de una anciana, de tu mamá, de tu papá, a través de cualquier consejo de alguien. Dios te puede hablar en el supermercado, en la iglesia, en el tren, en el Transmilenio, en el Transmetro, en el bus, en el avión, caminando, en el carro, en cualquier lugar donde tú te encuentres. Dios te puede hablar, y Dios siempre te está hablando, siempre está poniendo en tu mente lo correcto, lo que debes hacer. En cada situación siempre va a estar el enemigo poniendo lo que él quiere que tú hagas, y Dios también colocando la palabra para que contrarrestes al enemigo. Por eso, cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás se le aparece y le pone en la mente y le dice: mira, Jesús, tírate, imagínate tú, del pináculo del puente, tírate abajo, que Dios te va a enviar sus ángeles para levantarte. Y eso era alrededor de
de más o menos de 30 metros, o sea, era altísimo. Se caía Jesús ahí y se moría inmediatamente. Jesús le dijo, no podemos tentar a Dios. También le dijo, convierte la piedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Es decir, cada vez que el diablo le ponía algo en la mente, había un ángel del Señor poniéndole la respuesta a Jesús en su mente para contrarrestar lo que el enemigo le quería, o a donde el enemigo lo quería llevar. Entonces, Dios te está hablando todo el tiempo. Aprende a oír la voz de Dios. Dios te habla a través de la oración. Dios te habla a través de experiencias, visiones, sueños. Dios te habla a través de su palabra. A través de su palabra no vas a tener duda de nada, porque ya todo está escrito. Pero ten cuidado cuando tú dices Dios me dijo, o cuando alguien te dice varón, Dios me dijo que te dijera, porque tienes que tener el discernimiento espiritual para saber quién es la persona que te está diciendo ese mensaje, y tienes que esperar la confirmación de Dios para saber si es verdad lo que te está diciendo esa persona. Si no fue una simple emoción humana, si no fue un simple invento de una persona que se le vino a la mente eso y me lo dijo, pero no era Dios que estaba en el asunto. Porque cuando Dios dice algo, créame que si Dios le dijo algo, Dios lo va a cumplir, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre, y Él no dice mentiras, y Él no se arrepiente de lo que dice, y si Dios abre una puerta nadie la cierra. Así que si Dios le dijo algo, Dios lo va a cumplir. Pero si Dios no le ha dicho nada y usted quiere que Dios le hable, bueno, abra la palabra de Dios y lea la Biblia, y ahí Dios le está hablando todo el tiempo a su pueblo, al pueblo de Israel y al pueblo de cristianos. Le está hablando y le hablará hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo venga, porque Él dice en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Hasta un nuevo programa de La Biblia Dice. Dios le bendiga.